El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos el Gira Noticias, tenemos en este momento 11 de la mañana, 55 minutos, coqueteamos con el mediodía y la media mañana va extinguiéndose poco a poco, pero no así nuestros ánimos y tampoco nuestro amor por la historia. Para reivindicar todas estas cuestiones está del otro lado el profe, con el que charlaremos, iniciaremos la semana histórica, hablando entre mates y por supuesto con las alpargatas puestas de distintas efemérides. ¿Cómo andás, profe? ¿Qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Saludos a la audiencia. Bien, muy bien. Ante todo, un día bárbaro, no nos podemos quejar. Así que con alergias, como todo el mundo casi. Así que, no, pero bien. Ganó Temperley, qué sé yo. Hoy sería el día del perdón, así que... Sí, también tenemos... Digamos, Jatimá Tobá, tendríamos que decirle a los paisanos, a la colectividad que tenemos y queremos y respetamos sobre todas las cosas, ¿no? Hoy es digamos, Jatimá, el Jatimá Tobá, buena firma. Digamos, es un día que se reflexiona, se pide perdón. Es de la herencia de nuestra religión, hay que olvidarse de eso. Sí, bueno, ya que estás con el tema... es una fecha que pasa por la religión judía, no hay que confundirla con Israel. Digo, Israel lo reivindica porque son un estado judío, pero esto es un tema antiquísimo, ¿no?, de la religión judía. No, este es religioso, no político, no política de Estado, es eso. Claro. Más que nada eso. Y cae de acuerdo al calendario que se utilizan, que es distinto al nuestro, al de los islamitas y todo eso. No, pues esto nada tiene que ver con la política de Estado de Israel. Ah, bien. Y, profe, otra pregunta que te hago sin querer entrar en el tema, pero solo para confirmar una cuestión. Antes, donde estaba Israel, estaba Palestina, ¿no? Palestina, sí, antes era Palestina. Pero digo, Palestina, ¿fue un estado reconocido que participó en la Sociedad de las Naciones? Digo, ¿era un estado con todas las letras? Usted es macanudo, con amigos como usted ya no preciso enemigo, ya. No, es verdad que es el Estado de Israel de la época pero también existen los palestinos desde la época también, desde la misma época que tuvimos a David, que era Goliat, Claro, Goliat era palestino. Se supone que Goliat es lo que conocemos históricamente como palestino. Los dos pueblos han convivido y los dos pueblos se han desarrollado. Por supuesto que la cultura judía es mucho más milenaria que lo que fue 600 años después de la era de Cristo. Pero en ese aspecto los dos pueblos han convivido y sí, se lo conoció mucho como Palestina. Claro, pero digo, en la época moderna, siglo XIX y siglo XX... Sí, hay un Estado, señor, hay un Estado reconocido. El Estado, digamos, sí hay un Estado porque hay territorio. Si no estaríamos como los kurdos o digamos... los gitanos. Claro, se llama así, no, hay un Estado palestino constituido con Estado y con todo su aparato de gobierno completo. No tiene nada que ver, eso no hay que... De que cuánto territorio es, lo que no podés es negar, es como que nosotros quisiéramos negar la existencia de, ¿cómo es? La existencia de los, qué sé yo, de los keltas, ponele, Claro. o de los Rapa Nui en la isla de Pascua, ¿viste? Están ahí, están y existen. Sí, el Estado Israel se crea el 14 de mayo de 1948, pero la colectividad judía, Israel, como es, ya tiene... No el de Israel nuevo, el histórico Israel cuando se divide en dos reinos, ya existe de la misma época. Claro, perfecto. Bueno, gracias, profe, por estas aclaraciones. Todo viene a cuento del Día del Perdón. El antiguo Israel, Gerardo, para que tenga una idea, tiene, no sé, tenemos que hablar 1000 años antes de Cristo, 880 antes de Cristo. Muchísimo. Cuando Omri fundó una dinastía en la zona de Samaria, ¿viste? Entonces, pero ahí ya nos vamos a meter en un berenjenal, me va a agarrar por otra crespo y me va a revolcar en la vereda cuando me vea, ¿viste? Sí. Porque la rendí. Sí. Ahora, el Israel antiguo, es decir, los habitantes de Israel y del reino de Judá, son de la edad de hierro, para que te des una idea. Y en esa misma época, paralelamente, con 5 ciudades más, existe lo que es Palestina. Claro, entonces es hace muchísimo y el vínculo
es permanente. Ahora Lo que lo separa es una cuestión religiosa, Gerardo. Sí. Entre lo circuncidado y lo incircunciso, ¿viste? Entonces, en esa modalidad. Bueno, profe, además de Día del Perdón Pero tenemos... déjame aclarar esto, porque yo sé que se me van a venir todos los mexígenes encima. Si es legítimo ya de la antigua 1200 años antes de Cristo, si es legítimo Israel y Judá, y si se basan en el primer reino de David, que me digan que era entonces, que era Goliat, ¿viste? Y es un territorio que había amonitas, fenicios, filisteos, hititas, madianitas, moabitas, la verdad me saqué 10 en el Antiguo Oriente, pero no me acuerdo nada, Gerardo. Bueno, pero estás nombrando una cantidad de comunidades que ya dejan en claro que siempre fue una zona muy disputada. Siempre fue una zona de paso, un corredor caliente, y siempre fue una zona de conflicto, y todos los conflictos pasaron por ahí. Claro, sí, como puede ser quizás donde están los troyanos, donde estaban, digo, ahí en Turquía. Donde están los troyanos, que ahora están los turcos, pero que inicialmente ahí nacieron los griegos, toda la cultura griega nació en Turquía. Claro, y los Balcanes Después, también. Claro, cruzaron los charcos y todo eso. Sí. El territorio es una construcción social donde el Estado es un agente decisional de ese territorio, pero sin territorio no existe el Estado, eso es determinante. Y sí. La diferencia entre el Estado es una unidad política donde se acuerda tal cosa y la nación es una unidad cultural que tiene un sentido de pertenencia de acuerdo al idioma, a la historia en común, uso, costumbre, etcétera. Se puede tener un mismo Estado con 2 naciones, 3 naciones, por el idioma, por el uso, por la costumbre, por la historia en común, un montón de cosas. Un ejemplo, Canadá tiene la parte de Quebec que es francoparlante, la parte de Colombia que son todos angloparlantes y con uso y costumbre diferentes. Sí, es cierto, profe, y están las dos partes y hay una convivencia, hay un acuerdo en ser un país socialista, entre otras cosas. Sí, bueno, el socialismo muy europeo, pues socialista al fin, sí. No, sí, otro mito también hay que sacar, creerse que en el gran país del norte, o en el norte los dos poderosos del NAFTA es todo automáticamente neoliberal, eso es un invento de los argentinos. Sí, ayer justo estuve reunido con gente de Centroamérica que me decían que México no es Latinoamérica, que México es Norteamérica. Y yo digo, ¿pero cómo? Sí. Eso es una ofensa, eso es como decir eso es una ofensa. Son latinos. Es más, la palabra latino nació en México cuando Francia se posicionó y quiso convertir un gran bloque económico y creó el único vínculo que nos relacionaba era con latino, porque Francia era un país latino. Claro. Entonces, lo único, pero México... carroña que son sus amigos. Eso es lo que acaban de decir ellos, como decir, bueno, los comunenses somos chilenos que hablamos como argentinos, para ofender nada más, ¿viste? Claro, sí, evidentemente. Así que no, es una característica. Bueno, pero bueno, esa es la historia. No me lleve más para ese lado, que ya le dije, yo rendí con 10 Antiguo Oriente, pero hace 1500 años. Sí, pasó mucho tiempo. Bueno, charlemos ya que estamos hablando del Estado. Uno de los próceres de los estados latinoamericanos es Bolívar. Un día como hoy intentaban asesinarlo, lo salvaba una mujer, si no me equivoco. ¿Cómo es esa historia, profe? Y decime si tiene honda relevancia o si es un detalle anecdótico. No, tiene relevancia, pues de haberlo matado hubiera cambiado ellos lo conocen como la conspiración de septiembre, que es un atentado contra la vida de Bolívar cuando ahí tenés un territorio que le había creado, la Gran Colombia, y él estaba en ese momento en Bogotá por una cuestión porque su amante, Manuela Sáez, era una pasión desenfrenada, de las tantas pasiones desenfrenadas que tuvo nuestro libertador, de ellos, no nuestro, y ocurrió justamente un 25 de septiembre de 1828, cuando unas 30, más 40, 50 personas atacaron intentaron ingresar a medianoche en el Palacio Presidencial donde estaba Bolívar, con Manuela Sáez. Es verdad que Manuela Sáez lo salvó, pero en realidad los héroes de esta gesta no es Manuela Sáez solamente, pues Manuela Sáez le preparó un caballo que igual que Rosa tenía siempre uno preparado, logra escapar del atentado. Pedro Carujo, que era el comandante en jefe de esa unidad,
logra, digamos, Pedro Carujo en realidad logra asesinar a los guardias y se dirige a la habitación donde supuestamente estaba. Pero ya estaban todos prevenidos y los héroes de la época son los heroicos perros que tenía Bolívar. Bolívar era un tipo perrero, pero compulsivo, ¿viste? Entonces tenía, no sé, como 30 perros en la casa. Ajá. Cuando entró esta gente, armaron semejante quilombo que lo despertaron al Libertador. Y los atacantes fueron enfrentados por, digamos, a Carujo también se le enfrentó otro muy bueno que era Ramón Olivares, que se encontraba, era la custodia personal del Libertador, ¿viste? Y bueno, eso después se aclaró. Hay una... se lo quiso acusar a Santander, que es otro héroe al cual se le debe la independencia en Colombia y en Granada y Nueva Granada, o los neogranadinos para un concepto después, pero el problema venía de vieja data y no se le puede adjudicar directamente a Santander. Hay una figura, así como José Miguel Carrera en Chile y Ramón Freire, no tienen los espacios que realmente se merecen. Santander pasa exactamente lo mismo, ¿viste? Al general Santander se le adjudican temas de novela más que de historia. Claro, por detalles lo terminan juzgando sin ver la acción trascendental de fondo. Gerardo, el problema era un problema muy argentino. El gobierno de la Gran Colombia se había convertido en un sistema centralista, absolutamente centralista, al extremo, con gobernantes que eran militares, que no estaban que digamos, se decía que eran republicanos, con una constitución hecha en 1820, 1821, y regiones que estaban unidas por ese compromiso. Y la Gran Colombia estaba funcionando de una forma centrípeta, con un sistema centralista que trajo muchas inquietudes, muchos movimientos, y bueno, ahí tenés, en Colombia lo quisieron matar a Bolívar, ¿viste? La oposición había creído que entre los liberados neogranadinos especialmente podían llegar a tener una historia diferente. Si lo hubieran matado hoy sí cambiaba la historia. Pero cambiaba para bien, para mal, ¿qué opinás? No sabemos, Gerardo. Sí, no sabemos si hubiera muerto en Maipú San Martín, no sabemos si cambiaba para bien o para mal. Porque Maipú lo que fue es el control del centro de Chile, nada más. Claro. El norte terminaba ahí nomás y el sur estuvo 10 años en manos de los españoles. Sí, o si lo hubieran matado a Cristina el año pasado, qué sé yo, son... quizás... Bueno, pues eso ya entra eso ya rima con la fantasía, Gerardo. Sí, no, porque... Justamente de eso vamos a hablar. Cuando vos tenés un atentado en serio, hoy justamente se cumple un aniversario lamentable, ¿no? Hoy se conmemora la muerte de José Ignacio Rucci. Cuando vos te quieren hacer un atentado, te lo hacen. Rucci tenía los 13.000 custodias, 13 custodias tenía que valía cada tipo, valía por 1.000. Pero lamentablemente no eran profesionales, ¿viste? Eso de Cristina sí, es verdad que hubiera sido otra cosa, pero yo no me como esa parodia, Gerardo. Bueno, antes de entrar en Rucci y para cerrar Bolívar, el tipo evidentemente tenía un buen custodia que lo salvó, la ventaja de los perros y el caballo preparado. Con esas tres cosas se salvó. Sí. Y Tenía perros guardianes y alcahuete, como todo perro guardián. Tenía Olivares, que era un buen custodia, no como los imbéciles que supuestamente cuidaban a Cristina, y tenía un amante que ya tenía un caballo preparado, ¿viste? Claro. Y un buen jinete que logra, un buen llanero que logra hacerse un lugar. Y Bolívar en ese momento era el presidente de la Gran Colombia. Sí, señor. Bien, pero... bueno, eso es lo que chocaba a San Martín, porque San Martín era monárquico y decía, bueno, no, Bolívar es republicano, pero Bolívar era un republicano de la boca para afuera. Sí, es gracioso porque... Padilla, el amante Santander, por ahí le discutían, de acá está todo centralizado. Sí, pero es curioso porque San Martín era un poco más federal, pese a ser monárquico, y abolía esclavos. En cambio Bolívar, republicano lo que quieras, pero tipo centralista y esclavista, o sea... Pero totalmente esclavista, que completamente, digamos, poco tenía que ver con la República Francesa, y el que la vivió tan intensamente, ¿viste? Claro, porque estuvo allá. Sí, vivió ahí, vivió de cerca, fue arrastrado por la pasión de la República, su anti-español, porque como no le dieron el título de noble que él decía que le correspondía por su abuelo, pasó esto.
Claro, qué bárbaro. Bueno, no hay ninguno que le quede bien el traje de estos tiempos, obviamente. Mira, no somos ni tan buenos como decimos ser, pero tampoco tan malos como además dicen que somos, ¿viste? Claro, está en el medio de la cuestión y es difícil a veces armar etiquetas. Profe, te propongo si querés una pausa y a la vuelta charlamos de Rucci y también hay que recordar a Bonavena. Lo que hay que recordar, para no ser tan nacionalista, el resultado de toda esta conspiración fue que ahí Bolívar perdió uno de los mejores comandantes que tenía, ¿viste? Ajá. Digamos, acá digamos Bolívar primero que se armó enseguida después de este atentado, porque habían asesinado a los guardias, y acá el resultado de la conspiración es el que perdió al coronel William Ferguson, que era un edecán, ¿viste? De un porte importantísimo, ¿viste? Era inglés, ¿no? El tipo. Sí. Bueno, también San Martín también tenía un inglés, ¿viste? Así que, pero distinto, este tipo era reclutado de afuera, el de San Martín estaba formado en el Río de la Plata, ¿viste? Claro, así que bueno. Que casi se baten a duelo, creo que se batieron, no sé qué pasó, tengo que averiguar, con Lavalle, cuando no, ¿viste? Claro, cuando no. Ahora William Ferguson, una gran pérdida y lo debilitó en términos de poder real a Bolívar, cambió su capacidad en las milicias para imponerse. Sí, es una de los atentados malogrados que fracasaron, ¿viste? Que era un compendio de un proceso del problema ya digamos Bolívar se declaraba republicano, pero era peor que los mayores absolutistas, ¿viste? Ahora bueno, esa época cuando hablas de Nueva Granada es Colombia, Venezuela y Panamá, ¿no? Bueno, Panamá es Colombia, perdón. Eso de 1901 se inventó eso de Panamá. Sí, pero digo para el... un territorio muy grande, sí. Pero sí. Ecuador, ¿no? ¿O también? No, Ecuador era parte de Perú. Ah, Ecuador era parte de Perú, claro. Con estas preguntas, Gerardo, después se nos arman cada despelote. No, pero para saber cómo era el mapa de la época. Después tenés un quiteño en el aula que ya usted, profe, dijo y nosotros, digo, pero territorialmente las jurisdicciones reales era parte de lo que conocemos Ecuador, era parte de Perú. Claro, sí, yo quiero entender el mapa, nada más, profe. Pero bueno, sí, aparte, entre Ecuador y Colombia, aunque estén al lado del mapa, tenés mucha selva y mucha montaña. No. Sí, no son territorios, a diferencia de Uruguay con Argentina, no son de fácil ocupación y de explotación inmediata. Bueno, en cambio, la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que tenés es la zona de pasturas, la zona de los llanos. Sí, son la zona del llano, claro. Son llaneros. Hay llaneros colombianos y llaneros venezolanos. O sea, como sí. Hay gaucho argentino, gaucho brasilero y nuestros hermanos uruguayos. Sí, si las fronteras tuvieran que ser geográficas, la verdad que ahí no hay una frontera fuerte, como si hay entre Argentina y Chile. Si la frontera fuera, hay muchas cosas en común. Si la frontera fuera cultural, estaríamos completamente conformados de otra manera. Claro, exactamente. Bueno, te propongo una pausa y nos metemos con Rucci y también nombremos a Bonavena porque hoy es un aniversario. Sí, de uno de los boxeadores más importantes que tuvimos, que sin ser campeón fue como Firpo, ¿viste? Recontra querido por la gente. Bueno, tanda y volvemos con más, 12 del mediodía, 13 minutos en todo el país. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos en Gira Noticias y seguimos charlando de historia, 12:19 y varios temas pendientes para dialogar junto a Raúl. Teníamos tema Rucci, tema Bonavena y también me nombraste fuera de aire que querías hablar de Henry Ford. Arrancá por donde quieras, profe, y nos extendemos lo que haga falta. Bueno, ya hemos hablado, hoy nacía Rigo Natalio Bonavena, uno de los sujetos más emblemáticos que tuvimos en el boxeo, que igual que Firpo, igual que Gatica, no llegó a ser, igual que Gatica, porque Firpo fue un tipo muy disciplinado, muy
muy serio, un tipo que terminó siendo un empresario exitoso. Bonavena era como lo era también Mono Gatica, sin ser campeón mundial llegó a tener una... Y tiene la ventaja de haberse hecho a los codazos un espacio, justamente, en el ámbito de la era de oro de los pesos pesados de Estados Unidos. Entonces, logró, en base a lo que quieras, como hacía Muhammad Ali, ¿viste? En base a proposición, escándalo y todo eso, de llegar a tener peleas que no sé si lo hubiera logrado. Había dos entidades nada más y él logró posicionarse. Después, bueno, su vida, hay series, hay muchos que marcan de cómo terminó por la vida que llevaba él, pero después de haber perdido la licencia por descalificación en los Panamericanos, porque le mordió la tetilla a un americano que no lo podía mover, se fue a Estados Unidos, empezó de nuevo, se rehizo el mismo, y ahí comenzó a tener una cesata que se metió en la mafia, le empezaron a manejar la carrera y lamentablemente tuvo un final muy 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 triste. Sí, el tema con Bonavena es que por un lado es un buen boxeador, pero además el tipo es considerado el primer mediático de la historia argentina, el primer Ricardo Fort, ¿no? Por así decirlo, de esa época. Sí, caso sí, porque a diferencia del Mono Gatica, pues el Mono no iba a las radios, no hablaba a las radios, en cambio, digamos, Bonavena era un showman, ¿viste? Era un showman, un tipo que cantaba, trabajaba en el teatro, era muy mediático y es más, fue el primero que empezó a decir que las Malvinas Argentinas, en una época que estábamos en los mejores procesos de transferencia de bienes y territorios con Gran Bretaña. Él, sin embargo, fue el primero que apareció con que las Malvinas Argentinas. Era un tipo muy... Él necesitaba... La gran diferencia de los otros boxeadores, él necesitaba salir. Cuando no se hablaba a él, le preocupaba, ¿viste? Claro, y a la vez él decía que con eso lograba, ser conocido y ganarse un mango sin que le peguen, ¿no? Exactamente, sí. Igual como pasó con... lo mismo que hizo nuestro ídolo Firpo. Firpo trajo una representación de un auto, después hizo estanciero y logró tener un éxito económico increíble. Creo que él le acabaron. Bueno, el caso de Bonavena es igual que pasó con Gatica, ¿viste? No sé cómo era terminado de no haber sido asesinado por este mafioso siciliano, ¿viste? Pero en algún punto, tenía 34 años cuando lo matan. Creo que su carrera ya estaba terminada, ¿no? No, hubiera sido imposible que se ganara un espacio. En una época que estamos hablando de boxeadores de fútbol, de boxeadores como, qué sé yo, Muhammad Ali, lo tenías a Coleman, lo tenías a... tenías boxeadores que eran de un nivel que impresionante. No creo que vos cuando ves cómo es la trayectoria de ella, cómo terminaron, no decís, no tenía nada que hacer acá, ¿viste? Igual, además hay que tener en cuenta que Ali ya no era Ali cuando pelea con él, porque Ali venía de los 3 años de suspensión, estaba volviendo al boxeo en el año 70 cuando pelea con Bonavena. En cambio, ya en el 75, cuando Ringo cae en Reno, en el lugar de este mafioso, buscando una pelea con Clay, recordemos que ya venía de ganarle a Foreman. Ese año, en el 75, tuvo la segunda batalla con Fraser y la gana Ali. Había muchos pesos pesados de oro, ¿viste? Fraser, claro, y Ali... Norton, era muy muy difícil que en ese espacio donde predominaban los negros él lograra tener una ni siquiera una oportunidad, ¿viste? Bueno, para colmo es muy mal llevado. Claro, pero Ali venía de ganarle a Fraser en Thrilla at Manila, ¿no? La famosa pelea en Filipinas. Exactamente, la pelea que se hizo en un horario que nos llamaba la atención a todos. ¿A qué hora fue, profe, esa pelea? ¿Cómo a las 2 de la mañana? Me acuerdo que nos quedamos re tarde para ver eso. Sí, pero valió la pena, ¿no? Porque fue un peleón. Sí, la pelea... Pues fue una de las peleas de las tantas que tuvo Ali. Pero para mí, peleas del siglo, Firpo Dempsey, Ali contra Fraser y podríamos sumar Mano de Piedra Durán. Más que la de Ali con Fraser que la de Firpo Dempsey. Pues si vos ves la pelea de Firpo Dempsey, no hay boxeo ahí, Gerardo. En esa época no tenían estilo, no tenían táctica, no tenían estrategia. Era ahí para adelante a los bollos nada más.
Bueno, De hecho, Firpo cayó como 6-7 veces antes de tirarlo. Es verdad que le ganó esa pelea, eso es verdad que le ganó porque se tendría por reglamento. Pero Dense y Ali sí fue una pelea desgastante de estrategia. Es más, ¿sabés que le ganó? ¿Por qué no? porque lo levantaron del banco en el último round. Sí, pero ya terminado el round había dicho Ali, no salgo más, no doy más. Y escuchó el rincón del otro lado, como todo rincón que corresponde, le dije, levantate, parate, y ganó por eso. Sí, y estaba pensando también en Mano de Piedra Durán Maravilla Hagler contra Rey Sugar Leonard. Esa es otra gran pelea. Sí, ese es un peleón del siglo, pues. Ahí le costó un desprendimiento de retina a Sugar Leonard. Sí, esa es también otra espectacular, ¿no? De esos tiempos. Esa fue la pelea del siglo de los medianos. Con lo que yo quiero a Monzón y todo, pero fue la pelea del siglo de los medianos, en la época de Tommy Hearn, de Maravilla Hagler, sí, bueno, y de Mano de Piedra Durán, que también estaba ahí. Y ya que nombramos a Monzón, la diferencia con Monzón es que ese sí ganó todo. Lo que pasa es que se arruinó con su conducta y su vida personal, pero Monzón ganó todo, ¿no? Sí, no hay duda que ganó absolutamente todo y se retiró a tiempo. Lo que pasa es que tenía limitaciones de tipo biológica en su cuerpo. No, pero aparte está todo el tema de la violencia. Digo, hoy es imposible reivindicarlo a Monzón. Casi todos los boxeadores son tipos mano larga, son tipos relativamente violentos. Es como cuando dicen el rugby no es violento. Es mentira. La cultura del rugby, la cultura del boxeo es una cultura violenta, creo, no, ¿viste? Muchos se podrán hacer los Gandhi, se podrán hacer los Saibaba, pero el boxeador en sí es esa es la mayor característica. Y el que no es así es un farsante como Maravilla. No, pero peleó bien Maravilla igual, tuvo su momento. Una vez, nada más. Sí, una vez. Bueno, le alcanzó. El amor no termina como en el primer beso, ahí comienza el amor, así que... Bueno, lo importante es que el tipo por lo menos dejó de comer salteado como en su infancia y bueno... No, eso como decía Cavallo, el que tiene un plato de comida en la mesa no se hace boxeador, ¿viste? Claro, tal cual. Así que bueno, eso en cuanto a Bonavena, que lo queríamos recordar, un día como hoy nacía en 1942, podría estar vivo, la verdad. Era hincha de Huracán, fanático, vendedor de Coca-Cola, así que... Como Altamira, el de la izquierda, Bonavena también hincha de Huracán. Claro, exactamente, como Zapata que le hizo al tema Huracán, así que... Y después, profe, una cosa más de Bonavena. El tipo era... viste que con el tema de Ali defendía mucho su origen blanco, hijo de italianos, como que un poco racista, ¿no? No. Sí, lo único que tenía racista que era antiperonista, era gorila, pero no, era un tipo que se sabía vender y vivía en personaje. Era un tipo que vivía en personaje. Claro, no. Él pateaba el tablero para ser tenido en cuenta. Es el único que no se le achicó a Ali y le aprovechó mucho el tema de decirle el nombre americano, el tema de que no fue a Vietnam, pero a él no tenía. Después cuando lo entrevistan aparte dice, no pienso eso. Muchas cosas que tenía lo hacía para llamar la atención, era simplemente necesitaba hacerse un espacio y la única forma de lograrlo a través de ser un tipo mediático, ¿viste? Y bueno, al final de la pelea con Ali, cuando se saludan en el round 15, le dice a Ali, disculpame las cosas que te dije, no te lo tomes en serio. Y Ali le dice, no, todo bien, peleaste muy bien. Ali también era como él. Cuando Ali con el oso de Florida logró un espacio fue porque él también se puso a hacer lío. De hecho, viste que Ali consigue la pelea con Liston porque lo empieza a perseguir por todo Las Vegas. Lo entra a molestar, pero el otro es un negro mafioso, eso es lo que no entiendo que se haya animado tanto este hombre. No se jugaba. Liston era un tipo muy peligroso, era un tipo de armas llevar, un tipo... Sí, y cuando... A pesar que no necesitaba ese tipo de cosas, era un tipo muy peligroso. Bueno, Bonavena fue exactamente igual, jugó con ese... Pero jugó mal. sí, terminó jugando mal y por eso pasó lo que pasó en el 76, pero una última cosa, y es que en la pelea del 64 de Ali contra Liston, la gente no lo conocía a Ali y la mayoría alentó por Liston ese día.
No, Es que era un ilustre desconocido, justamente. Por esa razón necesitaba hacer el escándalo que hacía, ¿viste? no sé si te acordás, hay una serie Mad Men que ahí muestran el contexto de la pelea en Nueva York, cómo toda la gente iba por Liston y no por Ali. Sí. Así que... Sí. Y sí, es verdad, sí. No. Sí, cuando pelea con Foreman, Ali tiene esa época de la farsa de este negro de pelo largo. Don King. Sí, Don King, que hay dos mitos. Uno dicen que las bolsas comenzaron a ser numerosas por la gestión de él y otros dicen que no, cuando se comenzó a cobrar por espectador. Dicen que el videocable llevó realmente a crear las grandes bolsas. Sí. Foreman en realidad era más negro que los de Zaire. Sin embargo, cometió un error cultural que no se dio cuenta. Y eso lo explotó muy bien Ali, haciéndose el africano y montándose con la gente. Claro. El Ali Mumbayé era el único término que aprendió de lingala que se hablaba en ese lugar. Sí, es cierto. En la película toda esa historia la cuenta muy bien, la de Will Smith del año 2002. Y con Ali perdió por nocaut, pero perdió bien por nocaut. Sí. Profe, metámonos con Rucci. Tenemos... Bueno, hay un vínculo, justamente. El gran error es creerse que los buenos boxeadores... perdón. Rucci es un sujeto que pierde la vida el 25 de septiembre de 1973 porque prácticamente sabía que él mismo había dicho, yo firmé, cuando firmaron un año atrás el Gran Acuerdo Nacional, donde se ponía de acuerdo el sindicalismo que había surgido de la época de Bandón, un sindicalismo, la burocracia sindical que le decían los zurdos, que le decía el gringo tosco de la CGT regional de Córdoba. Cuando firma el Gran Acuerdo Nacional, ahí automáticamente sabía José Ignacio Rucci, un santafesino venido, trabajaba en la parte, trabajó en la empresa, en los talleres de Catita, después formó parte militar de la Unión Obrera Metalúrgica, fue de la gestión de lo que era Bandor, una especie de peronismo sin peronismo. Parece que Rucci lo que tuvo como elemento, como estandarte permanente, estuvo con el nacimiento de las organizaciones, que es una forma de querer. Cuando se hace la Revolución Libertadora en 1955, en el 57 hace un congreso para eliminar lo que era el peronismo dentro de la CGT. Bueno, el congreso, lo único que se quedaron fueron los 62 y alguno que otro que no era peronista, y ahí quedaron los 62. Él formó parte de ese grupo y una de las ideas que tenía era traer a Perón. Idea de traer a Perón fue el elemento básico de su militancia. Pero cuando firma el Gran Acuerdo Nacional, él mismo dijo, yo acabo de firmar mi condena a muerte, ¿viste? Pero ese Gran Acuerdo Nacional, ¿de qué año es, profe? Se había firmado un año antes, el 72, pero... y era un acuerdo que se firmaba, y que la izquierda, la juventud maravillosa que tanto alentó desde Madrid, Perón, después se le empezó a complicar, porque los montoneros después quisieron comenzar así como Bandor quiso hacer un peronismo sin Perón, los montoneros querían hacer un peronismo sin Perón también, ¿viste? Pero una cuestión, Rucci lo que firma es el regreso de Perón. No, el Gran Acuerdo Nacional es un acuerdo en el cual por un determinado tiempo no hay conflicto. Ah, ok. Se elimina el conflicto. Hacía poco tiempo, digamos, cuando Rucci en 1970 había sido designado secretario general de la CGT, después de la muerte de Bandor, ¿no? Que lo mataron en la puerta ahí, de 8 balazos, ¿viste? Así que a Bandor y a Rucci la misma suerte. Exactamente, y Rucci sabía que vivía con los días contados, por esa razón vivía más, en vez de vivir en la calle ahí en la calle Independencia, creo que se llamaba, vivía más que nada en la CGT porque sabía que corría hacia arriba serios problemas. Ya habían tenido conflictos con y esto me acuerdo porque yo como telefónico recuerdo que uno de los que acusó Rucci de ser alborotador y llevar las armas y enfrentarse en Ezeiza fue a Julio Guillán, uno de los dirigentes telefónicos históricos. Claro. Que en esa época estaban absorbidos por la corriente más combativa del sindicalismo, mientras que Rucci pertenecía
a la sección más, lo que los zurdos llamaban la burocracia, más negociadores. Eso es lo que se hizo el gran acuerdo, era un negociado, donde los empresarios y la CGT no iban a tener un conflicto gremial por un periodo de tiempo, pero viste, eso por ahí visto por el militante de izquierda como una traición, porque vos tenés que comer igual, viste. Sí, es cierto. Ahora, Rucci ya estaba presente en el 55 cuando se hace la Libertadora. ¿Eres uno de los que garantiza gobernabilidad para la Libertadora? Si vos mal caso, sí, porque él en 1955 fue, pero digamos, cuando se proscribió el priismo y todo, sí, él formó parte, no, pero era un cuadro intermedio, no era un secretario general, Gerardo, tampoco un secretario adjunto. Él en ese aspecto tenía una participación militante con la idea de traerlo a Perón. Eso fue lo que lo marcó a Rucci a diferencia de Bandor. Rucci, una de las cosas que más dijo, la consigna principal era: Perón tiene que volver, y volviendo a Perón se resuelve todo. Esta visión tan paternalista que tenemos, mientras que por ahí la corriente de Bandor decía: no, acá no hace falta que esté Perón, y comenzaron a hacer acuerdos. Mientras tanto surgía todo un compendio de grupos armados clandestinos, la FARC, la FAP, la PRT, el Montonero, el compendio de violentos, que muchos de los que tenemos hoy con posición expectante pertenecieron a esas organizaciones. Montonero especialmente le había dado ya el ultimátum a Rucci por firmar ese acuerdo y por desplazar desde el conflicto de Seiza a toda la juventud maravillosa que decía Perón del espacio de poder. Ahora, estaba pensando, ¿quién mata a Rucci? Porque tengo entendido que Montoneros no reivindica el asesinato, como que fue algo medio improvisado, ¿no? No, eso no fue improvisado, fue perfectamente organizado. Por eso te digo que lo de Cristina Kirchner fue una payasada, ¿viste? Ajá. Lo de Rucci fue un operativo bien montado, bien preparado, que después se le llamó Traviata porque era una galletita que tenía 23 agujeritos. No. Esta morbosidad es mentira, tuvo 25 agujeros. Vos fíjate lo que estamos hablando, sabemos la cantidad de orificios de arma de fuego que tuvo cada una de las víctimas. Sí, te está hablando la generación de miércoles que tanto exaltan ahora con los años 70, ¿viste? Sí, profe, igual un detalle, esa generación ya no está más exaltada en la sociedad argentina. No, pero está ocupando espacios de poder muy significativos en la sociedad argentina, Gerardo. Sí, pero yo creo que ese momento ya pasó, ya ahora está muy porque derechizado. No tienen los cojones que tenía esta gente, a la cual no estoy alentando, pero sí quieren los privilegios que esa gente también tenía. Pero vos, por ejemplo, cuando decís los que están ahora en posiciones expectantes, ¿pensás en Patricia Bullrich o a ella la corres de esto? No sé, ella fue montonera. Claro, pero digo... No, yo no digo que ella esté alentando muchachos a los fierros, pues sería absurdo. Sí, pero en algún punto... Pero, si entras a buscar los nombres, Gerardo, vas a ver cómo se repite. Muchos heredaron el prestigio, la fama o con la notoriedad de esos. Sí, y bueno, y algunos de esos financiaron la campaña de Menem, ¿no? En el 89. Sí, señor, sí. Después cuando estuvo vinieron a ocupar un espacio, sí. Hay muchos apellidos que se nombran, se repiten y que están, ¿viste? Viste que Galimberti además y Born, o sea, el secuestrado y el secuestrador, financiaron el Hola Susana, el programa exitoso de Susana de las llamadas de los 90. Y el diario Página 12, creado por Jorge Lanata, fue apoyado por un comandante de la guerrilla del Ejército Regional del Pueblo, este brazo armado del troquismo, que es el perro Goriarán Merlo, con $1 millón le puso dinero para que pueda hacer ese diario. Todos están manchados por esto. Termina siendo, viste, una manera de escalar en el poder, ¿no? Como que en esa época lo que vendía eran las armas y era una manera como de posicionarse, pero cuando en eso tiene que ver nosotros, los historiadores, cuando hacemos un panfleto de la historia, ¿viste? Cuando tratamos de exaltar la gloria de la vieja... Digamos, cuando por ejemplo vemos a este asesinato en la calle Avellaneda del barrio de Flores, estaba al frente del Maimón, y era todo comercial en esa época, una zona muy comercial, y lo vemos como un operativo cuando es un asesinato en realidad, ¿viste? Un asesinato. Montonero nunca se lo adjudicó, Gerardo, pero hay partes de guerra dentro de la organización militar de la cual se enamoró estas organizaciones, se enamoraron de su discurso, de su consigna.
¿viste? Y tratan permanente de autoconvencerse. Es como aquel falopero que dice, no, yo la manejo, sé que esto es mal, pero y es mentira, ¿viste? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y hay partes de guerra donde por ahí se sabe que la responsabilidad de esto fue Montonero. Lino, que fue uno de los mejores cuadros que tiene. Hay un periodista, Seferino Reato, que es el que cuenta cómo fue este operativo. Además, es un libro que se llama Operación Traviata. Yo no lo he leído fragmentos nada más de eso, pero tiene una explicación muy clara. Y hay mucha gente que hoy en día le molesta que se tome ese tema, ¿viste? Sí. Lo que hace este periodista, que lo hace en base a fuentes, porque encima es periodista pero cumple como historiador, porque él cita la fuente donde lo saca, ¿viste? Claro, nombra directamente. Claro, porque muchos dicen, no, usted está... Seferino Reato, cuando cuenta cómo fue esto, será periodista, pero viste que en historia somos bastante volubles, todo el que nos sirve lo apropiamos y le sacamos el jugo nosotros. Sí. Pero en este aspecto hay que respetar que es de lo que se basa, que el atentado contra el histórico dirigente José Gurcho fue en el 73, fue una investigación hecha por este periodista, respetando todos los parámetros de la ciencia histórica, ¿viste? De la cientificidad de la historia, ¿viste? De la disciplina, exactamente. Así Sí, que... sí, y en este aspecto te muestra que es el tiempo que se vivía, ¿viste? El Seferino Reato en eso marcó claramente y sabían que esto era... Y después un error grande de Rucci, lo que hablábamos recién de Bonavena, es creer que es lo que le pasó a Cristina Kirchner, creerse que porque tenés fanáticos, sino en algún momento determinado, algunos testimonios. Hay una cosa que hay que decir, a diferencia de los sindicalistas gordos que tenemos ahora. Rucci murió pobre, murió con un departamento de 2 ambientes que estaba totalmente hipotecado, tenía un auto viejo, usado, y vivía más que nada en la CGT porque corría riesgo permanentemente de las amenazas del grupo Montoneros especialmente. Montonero nunca se adjudicó por ahí abiertamente este atentado, pero en las entrevistas que le hacen al soberbio de no Galimberti, de Firmenich cuentan, y hay partes de guerra donde lo muestran a Lino, uno de los mejores cuadros que tenía Montoneros, que es el que se sabe hasta qué arma usaron, cómo lo usaron. Inclusive yo he escuchado otros tipos, de lo cual no quiero hacerme cargo de eso, pero yo lo escuché mucho. Yo fui telefónico y muchos de los que estuvieron en esa época, lo que tenía de malo José Ignacio Rucci eran 13 custodias que él reclutó, pero la mayoría eran custodios buenos para agarrarse a las piñas con las manifestaciones, pero no eran profesionales de la custodia. Claro, es que ahí es donde te das cuenta que... Además, hay gente que estuvieron cerca de él que le dijeron a Rucci, no te parece que... Él dijo, además, en un momento determinado, dijo, bueno, después que ahora cuando asuma el gobierno, porque es un momento también el atentado de Rucci, es un golpe directo a Perón. Era el tipo que más leal tuvo Perón en todos los 17 años que estuvo fuera en Argentina, y que le mantuvo como la pata más importante del peronismo, que era la organización obrera, el sindicalismo. Y este grupo Montonero que lo mató tiene partes de guerra, nombra quiénes fueron los que lo actuaron, se cita todos los datos ahí. Claro. Y Rucci cometió el error de tener 13 custodias, pero la mayoría eran boxeadores. Además, tenía uno de los boxeadores que la había... le había ganado Monzón, ¿viste? Pero le habían dicho, la gente que tenés, ¿no? Gente sirve para los bardos en las asambleas, o a las manifestaciones, pero no para hacer una custodia profesional. Profe, y Perón llevaba 4 meses en el poder, ¿no? Llevaba muy poco tiempo. Perón había llegado, había ganado las elecciones, era un momento de fiesta. En ese momento, y Lino, que es uno de los hombres que esperaron a Rucci con un Torino, se sabe el auto que usaron, la patente, el armamento que utilizó, todo, y justamente si bien no se lo reivindica Montoneros en ese momento, se sabe que era, y fue para pegarle directamente a Perón. Creo que eso lo devastó a Perón, la muerte de Rucci. Profe, ¿se te cayó algo? ¿Está todo bien por allá? Sí, se me cayó el teléfono. Pero está bien el teléfono.
Está perfecto, no pasa nada. Bueno, no, porque a mí hace poco se me cayó y se me partió la pantalla, así que... No, bueno, te voy a contar algo que yo escuchaba, digamos, los telefónicos del año 70 eran telefónicos que se las traían. Después, bueno, Julio Guillán yo lo conocí como una entrevista total, ¿no? A pesar que fue a Cuba, vino con Alberto, no paga la deuda, toda la época de... Pero se hablaba que ese día que lo tenía que ir a hablar a un programa de televisión para anunciar un montón de cosas, los custodias los alejaron mucho de Ruchi, como que hasta hacen dudar, ¿no? Y a Ruchi, Lino, lo que es el mejor cuadro que tenía la organización de montoneros, lo ejecutó con un FAL que se lo usó en automático. Todos montoneros tenían muchos combatientes tenían preparación militar. Lino y sus hombres, que fueron los que fueron a Ruchi, lo ejecutaron rápidamente, pero se habla, a pesar de que también cayeron algunos custodios, de un dispositivo de desplazamiento muy ineficaz, ¿viste? Sí, lo que me estás contando es la escena del Padrino en la que lo matan a Sony. Digo... Bueno, ahora que me lo decís, sabes que es muy parecido. Él vivía en la calle Avellaneda, pero vivía en una casa chorizo que estaba a fondo. Vivían cerca entre Nazca y Argerich, ahí está la zona de los locales de ropa de ahora, que es un caos vehicular tremendo. La neocolonia donde se llenó de negros. Sí. Ya salieron judíos y están los dominicanos. No, es que los dueños son judíos y los empleados son negros. Sí, es así, profe. Que es lo que nos llena de orgullo, ¿no? Ojo, bueno, que mucho coreano también, mucho coreano por ahí. Bueno, pero ahora han caído, ahora tenemos más color en el barrio Flores. Bueno, cuando él vivía en el fondo de ahí de Avellaneda 2953, cuando se desplazan, dicen que se alejó mucho la custodia de lo primero que se hace como operativo dispositivo de seguridad, que es lo que tampoco se hizo con Cristina Kirchner, se cubre al protegido y se abre fuego en 360 grados. Acá el tiro, muchos pensaban que le disparaban de enfrente, no, estaban arriba, habían agarrado un departamento, Hay una fantasía que yo escuché, algunos que no conocen, dicen que en el departamento habían llegado, que llegó una brigada telefónico diciendo que le tenían que arreglar la línea a la esposa de Ruchi y que le tomaron los teléfonos. Eso no era necesario. Ajá. Yo como telefónico te lo digo, si la lista marrón de Julio Guillán estaba implicada con simpatizada con otras personas, no precisas tomar la línea de esa manera. No hace falta entrar a casa para tomar el teléfono. Sabían que se movían y ahí ese atentado fue terrible. Tenía 13 custodios y lo ejecutaron de 25 tiros y fue una cosa muy violenta, muy desagradable. ¿Y mataron algún custodio también? Sí, cayeron, algunos custodios cayeron, sí. Ah, también. Sí. Bueno, pero algunos hablan de que algunos historiadores, digamos, algunos testimonios, no historiadores, algunos testimonios dudan del desplazamiento que tuvieron para custodiar a Ruchi. Sí, como que lo entregaron. No lo protegieron, así como no protegieron a Cristina, Lo que pasa que digamos, Ruchi tenía culatas que habían quedado, es más, eran tan poco profesionales. Los 3 culatas más importantes, de mayor confianza, que era Negro Rocha, que era un ex boxeador santafesino que había peleado 3 veces con Monzón, 3 veces había peleado con Monzón. Jorge San Pedro, que era conocido como el Negro Corea, y otro ex boxeador que era de Villa Lugano, y Carlos Nito Carrera, que lo había traído de San Nicolás, porque él era metalúrgico. Eran los 3 tipos de confianza ¿sabían dónde estaba toda esa noche? Tupando como indios. pero profe... Claro, habían estado toda la noche en un cabaret, aparecieron a las 7 de la mañana en la casa de Ruchi, la esposa de Ruchi, Coca, le había preguntado dónde venían, porque estaban a los tumbos los tipos. Entonces, muy poco profesional, y Ruchi sabía que corría riesgo. Pero digo, las personas poco idóneas, ¿viste? Pero entonces, resumiendo, más que entregarlo, fue un tema de ineficiencia, de falta de capacidad. Lo descuidaron, no digo que no entregaron, porque cayeron algunos, claro. Pero lo descuidaron, Gerardo, lo descuidaron. Sí, como sí. Estos gansos de la cámpora que cuidaban a Cristina, ¿viste? ¿Cómo vas a cuidar a Cristina? Cuídate, Cristina. Por eso yo no me trago todo ese viaje, Gerardo.
Bueno, pero evidentemente era muy blando el sistema de seguridad. También hay muchas fantasías. Una, bueno, dice, ¿por qué fue tan adelante Rucci y los custodios de atrás? Porque eran unos osos lentos y mamados, no habían toda la noche de farra. Otra fantasía más, el que lo llama por teléfono antes de subirse al auto era Lorenzo Miguel. Le querían adjudicar que algo tenía que ver Lorenzo Miguel. Era una coincidencia nada más. Porque cuando está por salir justo llama a Coca, la llaman por teléfono y dice, no, decir que después lo atiendo. Sí. O sea, pero lo que sí es una época, yo te digo, pues yo fui a la universidad, vos sabés que me alfabeticé de grande, sabés que fui de viejo a la universidad, sí. Cómo se comenzó en los 90 a hablar de la gloriosa épica de los años 70 con esta militancia formada y comprometida. Era formada, era comprometida, pero no tenía nada de glorioso, Gerardo. Era una época violenta, absurda y sin ningún sentido. Yo lo que veo de absurdo de esa época es cuando miro la baja estadística de pobreza, el nivel de empleo, el Producto Bruto por habitante. Yo no puedo creer el país que existía en esa época y cómo lo destruyeron. O sea, no me entra en la cabeza, y bueno, obviamente la dictadura militar, el menemismo son los principales responsables, pero que en los 70 se pelearan así, con la prosperidad económica que había, es inaudito, no, es inexplicable eso. Lo que pasa es que la mayoría de montoneros eran de clase media alta, de familia gorilas, muchos hijos de militares, de buena posición económica, pues iban a la universidad iba el que tenía plata en esa época, Gerardo, a pesar de que todo era gratis, y compraron un discurso y se enamoraron de un discurso, y se autoconvencieron. Y por ejemplo, hay algo, mucho se habla del secuestro de los Born, después de eso se fueron de la Argentina. Eso es una tragedia. Pero hay que reconocer una cosa, y eso te lo dicen los que han escrito sobre grupos guerrilleros. La única guerrilla urbana que tuvo el mayor éxito económico fueron la operación de Bolívar. Pero digo, no nos tiene que dar ningún orgullo, porque una empresa que generaba puestos de trabajo, ingresos... Bueno, pero sucedió una cosa, también vos hablas con ellos te dicen, bueno, pero era el comienzo de lo que pasó ahora, dice, porque ya comenzaban a tener un sindicalismo entreguista y un empresariado avaro, pero es cierto lo que vos decís, todos los empresarios se fueron pero, todos. Digamos, ¿vos creés, profe, que igual lo que nos pasa ahora era inevitable, no? Digo... Mira, Gerardo, espero que dentro de 30 años no hablemos lo mismo, cuando yo no esté, sobre un rubiecito que se hizo con el poder espero que dentro de 30 años nos llegamos mirando atrás y veamos que estábamos mejor que ahora, ¿viste? Claro. Sí, porque encima... Vos cuando lees las reivindicaciones que hace, por ejemplo, yo lo que aconsejo y recomiendo, miren el debate, porque la maravilla de la tecnología te lo permite, sobre Rucci y Tosco. Ahí van a ver cuáles son las posturas de uno y otro. Es verdad que era un sindicato negociador, era una burocracia sindical. Y es verdad que a la clase obrera se la estaba medio vilipendiando en sus derechos. Pero lo que vos decís también es cierto, había un aparato productivo todavía existente. Todavía no se habían posicionado los Chicago Boys para destruir este mecanismo. Claro. Se sabe todo. Y te repito, todo dice, no, Montonero se reivindicó. Hay partes de guerra que muestran cómo desde el primer piso Lino, que era un tipo frío como el hielo, eran los mejores cuadros que tenían. Utilizó un FAL en automático, cosa que es muy difícil, que tirar muy bien en automático con el FAL, Gerardo, y el primer tiro ya lo había matado, ya el primer balazo se lo pegó en el cuello, ¿viste? Y qué morbosidad, Gerardo, porque uno lee los relatos y ni siquiera en los partes de guerra de Malvinas tenés tantos detalles, ¿viste? Sí, no, un nivel de veneno y de ganas de guerra tremendo. No, sí, y aparte fue un grupo, el comando que hizo el tiro, fue un tiro fatal, pero ojo, esos 25 orificios fueron hechos por el FAL de Lino, por Itacas, por 9 milímetros. Ahí hay gente que se sabe, el comando lo formó tanto Lino como el Monra y Pablo Cristiano, que son nombres de guerra que se daban a este tipo de organizaciones, viste, muy militarizadas y muy enamoradas de la experiencia cubana, ¿viste? Y bueno, de Rucci cayeron muchos de sus custodias. Yo lo que adjudico es la poca profesionalidad, ¿viste? Lo mismo que pasó con Cristina Kirchner, si tiene tan buenos son la cámpora, ¿cómo un imbécil se les pasó cerca? Entonces todos esos culatas fueron, entonces todo esto fue una parodia y una escena. Claro. Al mejor estilo de Ringo Bonavena, inventaron una escena para distraer la situación. Bueno, profe, te agradezco esta charla y mañana nos reconectamos, 11:30
volvemos a charlar de historia con otros temas. Muy interesante el caso Rucci, Bonavena, Bolívar y el Día del Perdón. Yo, Gerardo, digamos, Olier tiene un buen relato para entender este tiempo, también lo tenés a Montonero, a Soler Armada, pero para no caer en lo tedioso, porque a veces los historiadores son más aburridos, yo recomiendo por ahí a este periodista Seferino Reato, que tiene fuentes muy fidedignas y hace un relato bastante interesante de lo que fue este tiempo. Seferino Reato. Sí, ese es un tipo que no goza de buen prestigio porque le ha dicho ciertas verdades a Massa, por ejemplo, y a muchos. Y me preocupa que muchos de los que reniegan de esas organizaciones, Gerardo, hoy ocupan espacios expectantes. Sí, están ahí peleando por algún candidato para Vas a ver apellidos que te van a llamar la atención. Sí, y después, bueno, por supuesto, buscando las ventajas de ese lugar de poder, ¿no? Que sigue siendo el que convoca en un país en crisis como el actual. Bueno, profe, te mando un abrazo y que tengas muy buena tarde y se te vaya la alergia. Igualmente, que tengas un buen día.